Bueno, y hoy lo que nosotros vamos a trabajar es con las primeras aplicaciones importantes del tema de continuidad. Vamos a empezar con uno de los grandes teoremas que tenemos dentro de este paquete, que sería el teorema de Bolzano. Lo primero que vamos a hacer es revisar qué es lo que enuncia el teorema. El teorema dice que si una función es continua en un intervalo cerrado AB, y las imágenes de A y de B en f de x son de distinto signo, esto quiere decir que f de A es de distinto signo que f de B, entonces la función f de x va a tener al menos una raíz en el intervalo abierto a B, que es lo que falta acá, intervalo abierto a B. Bueno, este es un importantísimo teorema porque como ustedes pueden ver, me habla sobre la existencia de raíces de una función en un cierto intervalo. Y una de las cosas más importantes que ustedes tienen que determinar a la hora de hacer el estudio completo de una función es si hay raíces y en dónde están. ¿tá? Para que ese dibujo entonces marque con una mayor exactitud el corte del gráfico con respecto al eje de las X. Muy bien, vamos a empezar por interpretar lo que enuncia el teorema de Bolzano. ¿tá? El teorema de Bolzano establece en definitiva que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, y entonces ustedes recuerden que van a tener que chequear para que la función sea continua en un intervalo cerrado, que en realidad era continua en el intervalo abierto, continua en A por derecha y continua en B por izquierda. Si cotejo el cumplimiento de esos tres requisitos y llego a la conclusión de que realmente tengo una función continua en ese intervalo cerrado, y además en los extremos del intervalo la función toma distinto signo, o sea que el signo de f de A me da distinto que el signo de f de B, entonces, dice el teorema, puedo afirmar que va a existir por lo menos, una raíz que va a caer dentro del intervalo abierto. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes, para que la función tenga distinto signo en los extremos, otra manera que van a encontrar que aparece eso en los enunciados del teorema de Bolzano es diciendo que el f de A por f de B les tiene que dar negativo. Recuerden que solo cuando ustedes están haciendo el producto de dos factores, solo cuando esos factores tengan distinto signo, es que su producto nos va a dar negativo. Bien, lo que acá ustedes tienen es la representación gráfica de una función que supuestamente estaría cumpliendo con los requisitos del teorema. ¿Por qué? Bueno, observen que aparentemente a simple vista ustedes pueden hacer el trazado de esa función sin levantar el lápiz de la hoja, lo cual me indicaría que la función sería continua dentro del intervalo donde la estoy estudiando. Y luego, además, en este caso el f de A es positivo y el f de B es negativo, así que se cumpliría que f de A por f de B sería menor que 0. Bueno, fíjense que para que todo esto se cumpla, necesariamente el gráfico de tu función debe de haber cortado por lo menos una vez en el eje de las X. O sea que por lo menos debías de tener una raíz que cayera dentro de ese intervalo. Bueno, ahora, vamos a plantear un ejercicio. Este ejercicio fue propuesto en un examen, ¿tá? Y pide comprobar que la ecuación x3 más x menos 1 igual 0 tiene al menos una solución en el intervalo cerrado 0,2. En caso de que exista, determinarla. Bueno, vamos a empezar por recordar algunas cosas. Cuando ustedes tienen una expresión igualada a 0, lo que yo estoy pretendiendo es determinar raíces de esa función. ¿tá? Al igualar a 0 una función, estás transformando la expresión en realidad en una ecuación. Entonces,
una función polinómica en este caso igualada a 0 implica que voy en busca de las raíces que esta función polinómica pueda llegar a tener. Vamos a recordar que el año pasado, cuando trabajamos en el tema de polinomio, habíamos establecido que una función polinómica tendrá tantas raíces como grado tenga. Así que si esta es una función polinómica de tercer grado, supuestamente tiene 3 raíces. ¿De qué naturaleza pueden ser esas 3 raíces? Bueno, acá vamos a tener que recordar lo siguiente. Si un polinomio admite raíces imaginarias, estas siempre van a venir de a pares. Es decir, que vos podrás tener 2, 4, 6, siempre un número par de raíces imaginarias. Así que si vos tenés un polinomio que tiene en principio 3 raíces, de esas 3 podrá pasarte o que las 3 son reales o que tiene 2 imaginarias y una real. O sea que obligatoriamente por lo menos una de las raíces de esta función polinómica es real. Y esa sería la que supuestamente quiero ver si cae en el intervalo 0,2, si es que existe una sola real. Si las 3 son reales, bueno, pretendo descubrir que por lo menos una de las 3 cae dentro del intervalo cerrado 0,2. Ahora, ¿por qué pienso que voy a tener que aplicar el teorema de Bolzano para resolver este ejercicio? Porque justamente el teorema de Bolzano es uno de los pocos que habla sobre la existencia de raíces de una función en tal o cual intervalo. Y como yo voy en busca de raíces, ¿tá? Porque la solución de esa ecuación son las raíces, entonces se me ocurriría ver si puedo resolverlo aplicando Bolzano. Muy bien, para poder aplicar entonces el teorema que sospecho, primero yo lo voy a enunciar siempre. Entonces vos vas a poner, si f de x es continua en el intervalo cerrado a b y f de a por f de b menor que 0, que en otras palabras era lo mismo que decir que en los extremos del intervalo la función toma distinto signo, entonces va a existir al menos un C perteneciente al intervalo abierto, tal que f de C te da 0. O sea, en otras palabras, por lo menos va a existir una raíz que caiga en el intervalo abierto. Muy bien. Nuestra función va a ser entonces esta, como decíamos, y lo primero que voy a chequear es si cumplo con los requerimientos de la hipótesis del teorema de Bolzano. Ergo, voy a tratar de demostrar si la función es continua en el intervalo cerrado AB, que en este caso es 0,2, y luego si en los extremos del intervalo toma distintos signos. Bueno, empecemos por tratar de corroborar si la función es continua en el intervalo cerrado. Entonces, voy a recordar la definición de continuidad en un intervalo cerrado. En genérico, para que una función sea continua en un intervalo cerrado, tenía que cumplir 3 cosas. Primero, ser continua en el intervalo abierto, ser continua en A por derecha, eso era una continuidad lateral, la definición de continuidad lateral implicaba a su vez otras 3 condicionantes, y luego ser continua en B por izquierda. Y esta nueva continuidad lateral también implicaba el cumplimiento de 3 condicionantes que veremos después. Entonces empecemos por ver si la función realmente es continua en el intervalo abierto AB. Otra vez voy a recordar una definición. Para que la función sea continua en un intervalo abierto, va a tener que ser continua en cada uno de los puntos que integran el intervalo. ¿Cuáles serían las funciones que quizás no fueran continuas? Bueno, en primer lugar, esas que tienen problemas de existencia no son continuas donde no existe, porque el primer requisito para la continuidad en un punto es que el punto pertenezca al dominio. Por lo tanto, yo voy a tomar mi función, que es un polinomio, y voy a observar que esta función no tiene problemas de existencia. ¿Por qué? No tiene denominadores que dependan de la incógnita, no tiene logaritmos y no tiene raíces de orden par.
Si no tiene problemas de existencia y tampoco tiene quiebres o saltos, es decir, que no se trata de una función partida, y voy a recordar además lo que estudiamos el año pasado sobre las funciones polinómicas, que tenían valles, cimas de montaña, pero tenían una continuidad en el dibujo. Entonces voy a poder afirmar que mi función polinómica va a ser continua en todos los reales y en particular en el intervalo abierto donde la estoy investigando. Por lo tanto, cumpliríamos con el primer requisito. Voy al segundo. ¿Será la función mía continua en 0 por derecha? Bien, para que la función sea continua en 0 por derecha tiene que cumplir 3 cosas. Primero, el 0 tiene que pertenecer al dominio. Ergo, va a tener que existir f de 0. ¿Existe? Bueno, voy a la función polinómica, voy a cambiar las x por 0 y f de 0 me va a dar menos 1. Siguiente, va a tener que existir el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha. Y entonces, para que este límite exista, vamos a tratar de calcularlo y ver si lo puedo calcular. Bueno, el límite de un x3 más x menos 1 cuando x tiende a 0 por derecha, para calcularlo vas a reemplazar la x por 0. Y en este caso me va a dar menos 1. Por lo tanto, este límite existe y vale menos 1. Tercer requisito, el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha tiene que coincidir con el f de 0. Fíjense que este límite existe porque según lo que viste en el ítem anterior, lo pudiste calcular y te dio menos 1, y el f de 0 ya habías en el primer ítem llegado a la conclusión que valía menos 1. Por lo tanto, estos dos coinciden y puedo concluir que la función es continua en 0 por derecha. Muy bien. Siguiente requerimiento. ¿Será la función continua en 2 por izquierda? Bueno, otra definición de continuidad lateral. Para que sea continua en 2 por izquierda, va a tener que cumplirse que el 2 pertenezca al dominio, ergo que exista f de 2. ¿Existe? Y sí, voy a ir a la función polinómica, que era esta, voy a cambiar la x por 2, te va a quedar 2 al cubo más 2 menos 1. Hago cuentas y me da 9. Luego, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 2 por izquierda? Vamos a ver si lo puedo calcular. Así que en este caso sería calcular el límite del x3 más x menos 2 cuando tendés a 2 por izquierda. Así que simplemente cambio la x por 2, por algo que es casi 2, y me da 9. Y el último, el límite de f de x cuando x tiende a 2 por izquierda, que lo calculaste arriba y te dio 9. ¿Coincide con lo que tiene que dar f de 2? Sí. Entonces, la función también es continua en 2 por izquierda. Por consiguiente, acabás de cumplir con estos 3 requisitos y podemos afirmar que la función es continua en el intervalo cerrado 0,2, que era el primero de los requisitos para poder aplicar el teorema de Bolzano. ¿Cuál era el otro requisito de la hipótesis de Bolzano? Que la función tenía que tomar en los extremos distintos signos. Entonces, voy a calcular el f de 0, me dio menos 1, voy a calcular el f de 2, me da 9, y efectivamente, en los extremos, los valores funcionales son de distintos signos, que en otras palabras lo puedo plantear así. Cuando hago f de 0 por f de 2, me da negativo, porque es menos 1 por más 9, menos 9. Por lo tanto, cumpliría con todos los requisitos como para afirmar que se cumple el teorema de Bolzano. Y si se cumple el teorema de Bolzano, puedo afirmar que estaría existiendo por lo menos un C que cae dentro del intervalo abierto, 0,2, donde la función se anula. Es decir, que puedo afirmar que existe por lo menos una raíz,
una de las tres raíces que tu función polinómica de tercer grado tenía, que estaría cayendo en el intervalo abierto 0, 2. Muy bien. Siguiente paso. Me pedía la letra que de existir esa raíz intentara determinarla. ¿Cómo puedo determinar esa raíz que ahora puedo afirmar cae en el intervalo 0, 2? Ustedes fíjense que estaban trabajando con una función polinómica de tercer grado. Ustedes el año pasado aprendieron que en realidad, si yo tengo que hallar las raíces de un polinomio de tercer grado, que sé que tiene tres raíces, tantas como grado tiene, lo primero que uno intenta hacer es ver si este polinomio de repente tiene alguna raíz evidente. ¿Se acuerdan que el teorema de la raíz evidente establecía tres cosas? Si un polinomio admite la raíz 0, tiene que carecer de término independiente. Bueno, este tiene término independiente, no admite la raíz 0. Luego, para que un polinomio admitiera la raíz 1, la suma de todos sus coeficientes tenía que darte 0. Pero ¿cuánto da la suma de los coeficientes acá? 1 más 1, 2, menos 1, 1. No da 0, el polinomio no admite la raíz 1. ¿Y podrá admitir la raíz menos 1? Para que la admitiera, tenía que cumplirse que la suma de los coeficientes de los términos de grado impar, que en este caso te da 2, fuera igual a la suma de los coeficientes de los términos de grado par. Recuerden que el término independiente es de grado 0 y el 0 se considera par, da menos 1. Así que como no dan lo mismo, tampoco bajaba por menos 1. No tiene raíces evidentes. ¿Podrá tener alguna raíz racional que no sea evidente? Entonces ustedes conocían el teorema de la raíz racional, que hablaba de que las probables raíces enteras de un polinomio eran los divisores de su término independiente. Pero ¿qué me pasa acá? Su término independiente es 1. Los divisores de 1 son más menos 1. Y ya viste que no admitía ninguna de esas dos raíces que eran evidentes. Así que no tengo raíces enteras para este polinomio. ¿Podrá tener raíces fraccionarias? Según el teorema de la raíz racional, si un polinomio admite una raíz fraccionaria, la forman del siguiente modo. En el numerador, los divisores del término independiente, o sea que sería más menos 1, y en el denominador, los divisores del coeficiente principal. Pero como acá el coeficiente principal, el número que multiplica el x3, es 1, los divisores de ese 1 son más menos 1. Entonces, divisores del término independiente sobre los divisores del coeficiente principal te sigue dando más menos 1, que es entero, y viste que no había raíces entero. Ergo, la conclusión que extraigo es que este polinomio no admite ninguna raíz racional. Si no admite raíces racionales, por lo menos una de esas tres raíces que estás buscando debe ser irracional. ¿Cuáles eran los números irracionales? Eran los números con coma que no encontraban un par de números enteros que divididos dieran ese resultado. ¿Cómo se determinan las raíces irracionales? Por tanteo. Y nosotros ya habíamos visto el método de aproximación de raíces que conocíamos con el nombre de ábacos. Y es justamente eso lo que se va a tener que hacer para determinar el C, la probable, por lo menos una, raíz real que cae dentro del intervalo 0,2 que me hablaba el teorema de Bolzano. Entonces yo lo que hice fue lo que hacíamos en el ábacos, colocar sobre un eje de abscisas, los dos bien separaditos para que quede cómodo, los dos extremos del intervalo. El f de 0, que nos había dado menos 1, el f de 2, que nos había dado 9. ¿Tá? Ven que tienen un intervalo donde en los extremos la función ha tomado distintos signos. La raíz ha quedado acotada ahí dentro. Entonces, valuábamos en el punto medio, ahí en el 1, me da 1, positivo, o sea que tengo un apartamiento por exceso más chiquito que en esta punta, y entonces ahora voy encajando
¿tá? O incrustando la raíz en un intervalo que está más acotado, más pequeño. Ahora la voy a buscar entre 0, donde tengo un apartamiento por defecto, y 1, donde tenía un apartamiento por exceso más pequeño. Tomamos punto medio, sería el 0,5, y evaluábamos en 0,5 cuál era el valor de la función. Me va a dar un apartamiento por defecto más pequeño que el que obtenías en 0, pero todavía superior al error que me voy a permitir tener. Recuerden que si la letra del problema no hablaba de qué error tenías que considerar, nosotros asumíamos un error, un épsilon, de más menos 0,01. Muy bien, acá tenías apartamiento por defecto, y en el 1 lo tenías por exceso, tomamos punto medio, y así íbamos evaluando, ¿tá?, en intervalos encajados, cada vez de menor amplitud, hasta que con algún valor de abscisa conseguías que el valor funcional difiriera del 0 en menos del error permitido. Recuerden que si esto hubiera sido el valor exacto de la raíz, cuando vos hicieras f de ese valor te tenía que dar 0. Como estoy sacando las raíces por aproximación, probablemente el valor que tomes acá no sea nunca el valor de la raíz exacta, entonces acá vas a tener siempre un apartamiento de ese 0. Vas a aceptar a este valor como raíz cuando ese apartamiento difiera del 0 en menos del error que te vas a permitir tener, que supuestamente era un más menos 0,01. Así que como conseguí eso, voy a considerar que este es el valor de la raíz, o sea, el C, que supuestamente caía, según el Bolzano, el intervalo 0,2 abierto. Muy bien. Vamos a incorporar o incluir una petición más. ¿Qué pasa si ahora la función de trabajo es esta función racional y me piden también que yo investigue la existencia de raíces en el intervalo cerrado 0,2? Mismo intervalo, pero ahora cambió la función. Muy bien. Me pedís que detecte existencia de raíces, pienso en el teorema de Bolzano, que es el que habla de la presencia de raíces. Entonces, otra vez, si este fuera el inicio del ejercicio, volverías a anunciar el teorema, y para ver si lo puedo aplicar o no, tengo que chequear que cumpla con las condiciones de la hipótesis. Ergo, deberás tratar de ver si cumplís con tener una función continua en el intervalo cerrado 0,2 y luego con valores funcionales en los extremos del intervalo de distinto signo. Bien, ¿podrá ser la función continua en el intervalo 0,2? Bueno, para que lo sea, primero, va a tener que ser continua en el abierto, continua en 0 por derecha y continua en 2 por izquierda. ¿Será continua en el intervalo abierto 0,2? Recuerden que para que lo sea, debe ser continua en cada uno de los puntos que integran este intervalo. ¿Y qué es lo que me sucede? Que esta función que me están dando ahora tiene un problema de existencia, porque hay un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde tiene problemas de existencia? Donde ese denominador se anule. ¿Por qué? Porque dividir por 0 no existía en matemática. Entonces, observen que esta función racional no existe en 1, pero el 1 cae justo dentro de este intervalo. Entonces, si la función no existe en 1, ya no va a ser continua en 1, porque el primer requisito para que una función sea continua en un punto es que ese punto pertenezca al dominio. Entonces, si yo ya encontré un punto donde la función no va a ser continua, voy a poder concluir que no voy a poder cumplir con el primer requisito de Bolzano, que es que la función sea continua en el intervalo cerrado. Y por lo tanto, si no cumplo con Bolzano, voy a poder afirmar que esta función no tiene ninguna raíz que caiga en el intervalo mencionado.